Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado de Especialización sobre Victimología y Derecho Internacional de Protección a Derechos Humanos de las Mujeres. Estamos ya en el módulo 4, tema 14, Jurisprudencia Internacional relativa a los derechos humanos de las mujeres. Será un gusto compartir esta jornada con ustedes para que sigamos reflexionando sobre esta importante temática de garantía a los derechos humanos de las mujeres. Voy a proceder a compartirles la presentación que he preparado para que podamos avanzar sobre este interesante tema. El objetivo de este módulo es conocer y explorar los estándares establecidos en la jurisprudencia internacional para el abordaje de la violencia contra las mujeres. Principalmente en esta presentación me centraré en los estándares más importantes que ha fijado el sistema interamericano acerca del problema de la violencia contra las mujeres. Ustedes ya tienen alojado en su campus virtual este documento sobre estándares jurídicos de igualdad de género y derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en la presentación de esta jornada estaré compartiendo con ustedes los estándares que han emitido tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el sexo como factor prohibido de discriminación, el vínculo entre la discriminación y la violencia contra las mujeres, la discriminación en razón de género, contenido de las obligaciones del Estado, la igualdad ante la ley, la obligación de no discriminar y los derechos reproductivos de las mujeres, así como la obligación general de no discriminar contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, pues comenzando esta breve reflexión y que ustedes luego tendrán la oportunidad de leer con más detalle el documento de estándares jurídicos de la Comisión Interamericana, en el sistema interamericano de derechos humanos se ha hecho bastante énfasis en cómo el sexo como factor prohibido de discriminación, cómo influye el sexo y cómo debe de evitarse la discriminación basada en la pertenencia al sexo, en este caso al sexo femenino. Pues bien, tal como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso María Eugenia Morales de Sierra, Guatemala, establece que cuando se regulan relaciones domésticas, era el caso en estudio, la regulación de relaciones domésticas que asignaban responsabilidades y obligaciones exclusivamente al esposo en virtud de un papel como generador de ingresos y a la mujer un papel como esposa, madre y ama de casa, que estas regulaciones sexistas basadas en estereotipos de género constituye una violación a los artículos 1, 2, 17 y 24 de la Convención Americana. Asimismo, la Comisión Interamericana concluyó que estas distinciones, estas regulaciones estereotipadas, lejos de asegurar la igualdad de derechos y la equivalencia de las responsabilidades entre hombres y mujeres, institucionalizan desequilibrios en los derechos y deberes de los cónyuges con un efecto continuo y directo en la víctima. Asimismo, esta decisión tomada por la Comisión Interamericana confirmó que las distinciones basadas en factores explícitamente mencionados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana, y categorías estatuarias como el sexo y la raza, están sujetas a un grado de escrutinio especialmente estricto. Tal como hemos visto en temas anteriores, ya analizábamos la importancia de realizar un análisis exhaustivo en los casos de violencia contra las mujeres, a fin de avanzar particularmente en el peso de las distinciones, en el peso de las discriminaciones que enfrentan las mujeres. Como veíamos en temas anteriores, las mujeres sufren más de un eje de opresión y en este caso la comisión deja claro que tiene que hacerse un análisis interseccional en casos, por ejemplo, relacionados con el sexo y la raza, por ejemplo, pero que también pueden darse otros ejes de opresión en los casos de discriminación contra las mujeres. Asimismo, la comisión expresó en el caso de María Eugenia Morales de Sierra, Guatemala, su preocupación ante las graves consecuencias que puede tener la discriminación contra las mujeres, sobre todo cuando a estas se les imponen roles estereotipados y que la imposición de estos roles estereotipados conllevan a la discriminación. Y esta discriminación está estrechamente vinculada a la violencia contra las mujeres. Como hemos hablado en clases anteriores, ya Ghiberti también lo establecía, ¿verdad?, en sus análisis,
cómo la relación de un trato desigual lleva a discriminación y cómo la discriminación lleva aparejada a la violencia. De hecho, muchas de estas manifestaciones se realizan de manera simultánea. Es difícil a veces separar el vínculo entre discriminación y violencia, pero ciertamente el reforzar en la sociedad a través de las leyes que las mujeres tengan que cumplir con papeles estereotipados ciertamente conllevará violencia, porque cuando las mujeres no se someten a estos roles estereotipados, el grupo en ventaja, en este caso el grupo de hombres, se siente validado para ejercer violencia a fin de hacer cumplir ese rol, ese estereotipo. También, en el caso de María de Peña, en el caso de Claudia y González y otras, el primero de Brasil, el segundo de México, en el caso de Valentina Rosendo Cantú de México, y en otros que ustedes tienen citados aquí en su presentación y que al final también encontrarán las referencias de los casos tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte y que están disponibles también en su libro de estándares que ya tienen alojado en su campus virtual. La Comisión ha establecido que los estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia y de garantizar un acceso adecuado y efectivo a los recursos judiciales, sobre todo para prevenir y erradicar la discriminación y sus formas más extremas como la violencia. Asimismo, ha establecido la Comisión Interamericana en tener en cuenta, volvemos a hacer énfasis, a los múltiples factores a los que pueden exponer una mujer a formas distintas, combinadas de discriminación. Como ya hemos visto en temas anteriores, la discriminación también es interseccional y aquí pues los estándares jurídicos del sistema interamericano nos hacen hincapié. Ya hablábamos sobre la opinión de la doctrina, hoy tenemos la opinión de los estándares jurídicos sobre la interseccionalidad y nos hace énfasis la comisión en todos estos casos que ustedes tienen citados en su pantalla de la importancia de analizar los casos de discriminación con otros factores o ejes de opresión, tales como la edad, la raza, la etnia, la pobreza, entre otros, y que estos deben ser tomados en cuenta por el Estado en el diseño de la respuesta y también en la prevención de estos casos de discriminación. En este caso, pues ustedes tienen un rol fundamental como juzgadores, como juzgadoras, en hacer un análisis interseccional de los hechos de discriminación en los casos que conocen. Asimismo, en cuanto al vínculo entre la discriminación y la violencia contra las mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Jessica Lenahan González y otros versus Estados Unidos, se pronunció por primera vez sobre la discriminación contra las mujeres bajo la Declaración Americana y su vínculo estrecho con la violencia contra la mujer. Este vínculo que hemos venido hablando constantemente a lo largo del diplomado, esta relación de discriminación que conlleva violencia contra las mujeres, la comisión también la ha analizado en sus casos y ha establecido estándares importantes. Uno de los estándares es que los estados están obligados bajo la Declaración Americana a dar efecto legal a los deberes contenidos en el artículo 11 y su obligación de no discriminar. Otro estándar que también estableció la Comisión Interamericana en este caso es que las obligaciones bajo el artículo 2 de la Declaración Americana comprenden la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer, que es un componente crucial del deber del Estado de eliminar formas directas e indirectas de discriminación. Hemos hablado sobre estos temas en módulos anteriores. También que en ciertas circunstancias el Estado puede incurrir en responsabilidad por no proteger a las mujeres de actos de violencia doméstica perpetrados por particulares. Otro estándar establecido por la Comisión Interamericana es en cuanto a cuando un Estado no cumple con su obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencia doméstica, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Declaración Americana, esto también da lugar a casos de violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 1 de la Declaración.
En cuanto a la discriminación en razón del género y los contenidos de las obligaciones del Estado, también la Comisión, en el caso de Karen Atala e Hijas versus Chile, sentó también importantes estándares bajo el principio de igualdad y la obligación de no discriminar por razón del género. En este caso, la Comisión Interamericana destacó la importancia de que las mujeres no sean juzgadas bajo concepciones de discriminación o de desigualdad. Una concepción se relaciona a la prohibición de la diferencia de trato arbitraria, entendiendo por diferencia de trato la distinción, exclusión, restricción o preferencia. Y otra concepción que también estableció la Comisión en este caso es la relacionada con la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. En este caso, también la Comisión Interamericana analizó un caso de discriminación interseccional, en tanto que la víctima, además de ser mujer, pertenecía al grupo de la población LGTBI y por esta razón había sido juzgada de manera estereotipada como que no era idónea para tener o para ejercer el cuidado personal de sus hijas por el estereotipo que se asocia a las personas de la población lesbiana. La comisión en este caso pues también incluso considera que no solo no se debe discriminar en el análisis o en la garantía de derechos a las mujeres, sino que se tienen que crear esas condiciones para que no siga permaneciendo ese tipo de discriminación. E incluso que en el análisis de ciertos casos ambas perspectivas pueden estar presentes. Es decir, que hayan sido analizadas los hechos desde una perspectiva de discriminación que afectan directamente a la víctima, pero que también haya toda una estructura de discriminación que avala, que permite, que acepta históricamente que ciertos grupos se mantengan excluidos y discriminados. Asimismo, la Comisión Interamericana ha hecho énfasis en la importancia de las obligaciones del Estado en cuanto a que deben incorporar la orientación sexual dentro de la frase otra condición social establecida en el artículo 1. De la Convención Americana. Ya se queda fijado este estándar de hacer este análisis interseccional cuando se está abordando violencia contra las mujeres y tener en consideración también la orientación sexual como condiciones sociales que también inciden en la garantía de derechos, sobre todo en el derecho a la igualdad. La aplicación también de un estándar de escrutinio estricto a toda diferencia de trato basada en la orientación sexual de una persona, dado que se presuma como sospechosa, que fue el caso que estaba analizando la comisión. Y pues también muy vinculado con la garantía de no discriminar y de hacer un análisis interseccional de los hechos de violencia. Asimismo, en este mismo caso de Karen Atala e Hija con Chile, se presentaron estándares innovadores sobre el alcance del derecho a la privacidad, a la protección de la familia, a los derechos de los niños y las niñas y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Si ustedes pues tienen interés en seguir desarrollando estos estándares o si tienen casos que conocen sobre estos temas, pues la invitación es que también lean con profundidad el caso de Karen Atala e Hijas, que es un caso pues que contiene este desarrollo de estándares jurídicos. En cuanto a la igualdad ante la ley, la obligación de no discriminar y los derechos reproductivos de las mujeres, también hay distintos estándares que el sistema interamericano ha introducido a la hora de valorar, a la hora de juzgar hechos de violencia contra las mujeres. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva OC4/84, establece que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Es decir, que es incompatible toda situación que se pueda considerar superior a un determinado grupo y que conduzca a tratar con privilegio a otro grupo frente a otro. Por lo tanto, tampoco se justifica bajo esta interpretación
de la unidad de la naturaleza del género humano que haya un grupo que se considere inferior, que se trate con hostilidad o se le discrimine del goce de derechos que se le reconocen a todas las personas en tanto pertenecientes al género humano. Asimismo, la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 18/03, también hace alusión, expresa el vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. Esta obligación de respetar y garantizar no puede ser desasociada, no puede ser ejecutada solo una en lugar de la otra, sino que necesariamente los estados deben de respetar y garantizar los derechos humanos. Asimismo, en el caso de las niñas Jen Basoko versus República, Jen y Bosico versus República Dominicana, así como en otros casos posteriores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en el derecho a la protección igualitaria de la ley y la no discriminación, y que implica que los estados están obligados a, y establece estos estándares. La obligación del Estado de abstenerse de introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en diferentes grupos de una población. También el estándar establece la obligación del Estado de eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, de combatir las prácticas discriminatorias y también de establecer normas y adoptar las medidas necesarias para reconocer y asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la ley. Asimismo, en el caso Castaneda Guzmán versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la Convención Americana no prohíbe las distinciones de trato, es decir, está avalando las acciones afirmativas que permiten que grupos que se encuentran en situación de desventaja, que se encuentran en una situación de discriminación histórica, reciban un trato diferenciado que coadyuve a su equiparación a otros grupos socialmente aventajados. Marca visiblemente la diferencia entre distinciones y discriminaciones. Como recordarán, hemos hablado de estos temas anteriormente, la utilización de las palabras diferenciación, desigualdad, discriminación, y ya hemos aludido a que no todo trato diferenciado constituye discriminación y que ciertamente hay tratos diferenciados o distinciones que se realizan hacia poblaciones en situación de vulnerabilidad para equiparar su acceso a la justicia. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Gretel Artavia Murillo y otros, versus Costa Rica, afirmó en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres que se debe hacer un examen de las normas y políticas sobre reproducción y sobre derechos reproductivos de las mujeres desde la base de la igualdad efectiva y la no discriminación. Ciertamente, esta es un área en la cual las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad si los parámetros de las políticas de derechos reproductivos de las mujeres se hacen desde parámetros sesgados o desde parámetros incluso religiosos o moralistas que no permitan un verdadero y adecuado acceso a los derechos reproductivos. Incluso, y hemos hablado de eso en clases anteriores, sobre las aparentes normas neutras, pues ya la comisión hace énfasis en que aunque aparentemente una norma parezca neutral, en esa neutralidad se puede esconder un trato discriminatorio diferenciado. Asimismo, en el caso de González y otras, conocido como caso del campo algodonero frente a México versus México, también la Corte ha establecido la obligación que tiene el Estado de no discriminar. En este caso, si ustedes recuerdan bien, el caso del campo algodonero, se condenó al Estado mexicano por la acción tomada por los funcionarios en cuanto a su negativa a investigar las desapariciones de mujeres. Sobre todo porque los
parámetros o las justificaciones que daban los funcionarios mexicanos para no investigar las desapariciones estaban basadas en estereotipos asociados a las mujeres, sobre todo estereotipos de supuesta inferioridad moral, al considerar que estas mujeres seguramente se habían escapado con sus novios o que seguramente estaban asociadas a preferencias sexuales. Y estos constituyeron estereotipos que fueron una forma de discriminación que impidió la investigación diligente de los hechos. El caso del campo algodonero es un claro ejemplo de la obligatoriedad del Estado de actuar sin estereotipos, sin discriminación, sin hacer una valoración sesgada de los hechos. Tiene que dar respuestas a todas las víctimas sin hacer valoraciones estereotipadas. Asimismo, en esta sentencia la Corte consideró que tanto la actitud como los pronunciamientos de los oficiales revelaban que como mínimo estos eran indiferentes hacia los familiares de las víctimas y sus reportes. Aquí la importancia de la actuación del Estado, sobre todo en ustedes, recae pues un peso fundamental de acceso, de garantía de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y pues la prohibición de valorar a las mujeres dentro de estos parámetros estereotipados. Y por eso es bien importante constantemente estarse formando sobre cómo visibilizar, cómo diferenciar cuáles son estos patrones estereotipados, cuáles son estos sesgos que a veces no podríamos distinguir sin hacer una reflexión exhaustiva, porque lamentablemente algunos de estos patrones estereotipados han permeado tanto la vida social que incluso los justificamos o los validamos. Asimismo, en el caso de Camok Kasek versus Paraguay, la Corte enfatizó que la pobreza extrema y la falta de cuidado adecuado para mujeres embarazadas o mujeres que recientemente han tenido partos resulta en altas tasas de mortalidad. Otro ejemplo sobre cómo se debe de realizar una interpretación desde un punto de vista interseccional, porque en este caso estaba analizando la vulneración al acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres de poblaciones indígenas. Ciertamente, las mujeres indígenas, las mujeres de la zona rural, se ven limitadas, se ven a veces incluso coaccionadas a no recibir estos derechos reproductivos en igualdad de condiciones que quizás mujeres de otras poblaciones, como las mujeres de la ciudad o como las mujeres que cuentan con un nivel profesional. Y esto también constituye una forma de violencia y discriminación y es un estándar que también ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que el Estado es responsable si debido a la pobreza extrema y a la falta de cuidado, las mujeres resultan en lesiones tanto a su integridad como también las lesiones que se incurren en el recién nacido o en la persona que está por nacer. Bien, aquí les he hecho un breve esbozo de los principales estándares que tiene la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo les dejo la invitación para que ustedes también accedan a estos recursos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión también. Estos se encuentran fácilmente disponibles, alojados en Internet, tanto en la página de la Corte Interamericana como de la Comisión. También tienen los resúmenes de los estándares en el documento que ya les compartí en el aula virtual respecto a los estándares internacionales, y la invitación es pues a que ustedes le den una lectura pormenorizada y puedan sobre todo aplicarlos en los casos que ustedes analizan. Ha sido un gusto compartir este tema con ustedes y espero haberles dejado la inquietud de seguir leyendo sobre los estándares a partir de este resumen de los principales aspectos regulados, pero que no son los únicos. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana tienen un amplio desarrollo de estándares internacionales que deben ser garantizados a la hora de juzgar casos de violencia contra las mujeres. Les deseo éxitos y espero que sigan llevando con ánimo y que logren llegar al final del diplomado con el excelente desempeño que hasta el momento han desarrollado, y les motivo a continuar con los contenidos de su módulo.